8:23 minutos y ya rapidito nos metemos en la primera de las entrevistas que tenemos previstas para esta mañana. Lo decía recién Vero en los adelantos que vamos a tener en Arriba Gente. La agrupación Fuerza Renovadora, una de las que ha resultado más votadas en la coalición de izquierdas, en el Frente Amplio, oficializó en las últimas horas lo que será su apoyo a la precandidatura por ahora de Álvaro Villar para la Intendencia de Montevideo. Así que de este y otros temas vamos a hablar a partir de este momento con el senador electo Mario Vergara. ¿Cómo anda? Buen día. Muy bien, un gusto estar con ustedes, con la audiencia. Bueno, ¿qué valoración hicieron para tomar la determinación de apoyar la candidatura de Álvaro Villar y no eventualmente otras opciones que están por allí en danza dentro de lo que es el elenco de figuras que se van a postular a la Intendencia por parte del Frente Amplio? Bien, en primer lugar creemos que el Frente Amplio está en este proceso que es políticamente necesario de barajar las posibilidades, que afortunadamente son varias, para lo que bien dice usted, ¿no? Para llegar a este plenario del 24 de enero con precandidatos y de allí que se definan los tres candidatos seguramente que haya en Montevideo para la Intendencia Departamental, así como en los otros 18 departamentos ha habido procesos también y está habiendo procesos varios con múltiples posibilidades en cada uno de los departamentos. En el caso de Fuerza Renovadora, nosotros optamos por darle respaldo a la figura del doctor Álvaro Villar. Entendemos que es un candidato excelente, ¿verdad? Tiene un montón de criterios y características que realmente son, que condensan los criterios que nosotros priorizamos. En primer lugar, es una figura independiente en el Frente Amplio. Para nosotros eso es una fortaleza, en la medida en que queríamos en este proceso de renovación salirnos de esta idea de que cada sector tiene que tener un candidato y que a través de esto se da la puja sectorial lógica. Creo que Álvaro Villar, con su independencia, tiene la capacidad de recibir apoyos diversos de múltiples sectores, tanto del Frente Amplio como de fuera del Frente Amplio. Esa es una cualidad que nosotros le damos un valor importante. Por otro lado, los valores de ética, de transparencia, la condición de frente amplista, de sereñista, condición frente amplista que trae obviamente desde la cuna. Y también otro valor que para los efectos de gestionar y administrar la Intendencia de Montevideo es que tiene una experiencia probada, exitosa, de gestión en el ámbito del Hospital Maciel, y que, bueno, entonces ya hay una trayectoria en materia de gestión que también nos parece relevante. Por otro lado, es un nombre que se ha manejado, si bien en la discusión a nivel de referentes, es un nombre que viene también, que emerge, mejor dicho, de un proceso que en las redes sociales generó una juntada de firmas y que en 48 horas casi 3.000 personas, 3.000 ciudadanos y ciudadanas proponían a Álvaro Villar que aceptara ser uno de los nombres que estuviera presente en el plenario del 24. Esa generación también por la vía del impulso de ciudadanos y ciudadanas independientes, creo que también merece ser apoyado. ¿Puede resultar dañino, lo acabo de escuchar, lo que hablaba hacia ese plenario del 24, puede resultar dañino para el Frente que vayan a ese plenario del 24 con más de 3 candidatos? Porque hasta 3 se pueden habilitar. Ahí está. En primer lugar, yo creo que el Frente Amplio en general en los departamentos Perdón, Vergara, lo digo en el sentido de que si van más de 3, evidentemente el propio plenario sea quien deje por el camino a alguno. Sí, claro. Lo mismo está pasando en algún otro departamento, como en el caso de Rocha, que todavía hay también sobre la mesa 4 nombres. A ver, en general, primera aclaración, yo creo que hay que habilitar a todos los compañeros que deciden recorrer este camino, pero tenemos la restricción del máximo de 3 candidatos por departamento. Esto lo planteo de manera general para todo el país, para los 19 departamentos. Las candidaturas únicas, creo que solo hay que impulsarlas si esa candidatura única surge como el acuerdo político de todos los sectores del Frente Amplio,
como ya está ocurriendo en el caso de Cerro Largo, por ejemplo, con Nin Novoa. Para el caso de Montevideo eso Para el caso de Montevideo no eso no va a suceder. En otros departamentos se ha pronunciado ya el Frente Amplio con 2 o con 3. 2, por ejemplo, el caso de Salto, que van el actual intendente de Lima y Soledad Marazano. 3, por ejemplo, en el caso de Maldonado, en fin. Yo creo que el caso de Rocha hay 4 nombres y obviamente tienen que quedar 3. En Montevideo, hasta ahora explícitos, hay así con apoyos y ya lanzados hay básicamente 2, que son Álvaro Villar y Pablo Ferreri. Y bueno, se manejan más nombres. Lo saludable sería llegar al plenario con 3 nombres, pero tampoco hay que ver con dramatismo que eso no sea así y que el propio plenario defina en función de los apoyos sectoriales cuáles son los 3 nombres para llevar como candidatos. En estos días previos al 24 de enero que va a ser el plenario, ¿va a haber reuniones para ver si alguno se baja, proponerle a los candidatos, bueno, vos mejor esperá? ¿Cómo va a ser ese proceso? Nosotros vamos a seguir haciendo gestiones y negociación, en este caso ahora, para sumar respaldos a la precandidatura de Álvaro Villar. Mal podría ser que en este marco en el cual nosotros ya nos expresamos por una precandidatura nos metamos en otras discusiones de quién se baja y quién no. Nosotros vamos a seguir el diálogo, la negociación con los sectores frente amplistas y sectores no frente amplistas que puedan respaldar también la precandidatura de Villar. Eso es determinante porque más allá de que un candidato tenga a nivel popular, a nivel de voto, una adhesión masiva, el tema de la negociación sector por sector para llegar a esos votos necesarios en el plenario, que tal vez no tenga una relación directa con los votos o los sufragios después en las urnas, ¿no? Sin duda que por no. Por eso la negociación política de estas horas es clave. La construcción del plenario es en un proceso que es diferente a lo que fue la elección nacional o la elección interna o lo que va a ser la elección departamental, ¿verdad? Efectivamente es así. Pero yo creo que estas cosas hay que verlas con naturalidad. ¿Y no es una flaqueza eso cuando hay que tejer y hacer una construcción política sobre un candidato porque es el plenario y es el voto a voto de ese plenario el que habilita o no? Que el candidato no tenga un respaldo político, una espalda política, me refiero al propio candidato, ¿no? Que sea independiente, que no tenga una trayectoria política fuerte dentro del frente. Pero todos nacemos así en el proceso político, ¿verdad? Si no, uno congelaría los posibles candidatos a aquellos que ya tienen una trayectoria ya con votos y demás, ¿verdad? La historia sobre como todo en el currículum, excluyente sin experiencia, ahí está. No, pero además, a ver, el caso de Álvaro Villar, reitero, para nosotros es una excelente posibilidad que Álvaro compita, y que, primero porque esa independencia va a permitirle recibir apoyos de múltiples sectores, en eso estoy convencido. Va a ser seguramente después del 24 un buen candidato entre 3 que van a contribuir a lo que más nos importa, que es que el Frente Amplio gane la mayor cantidad de intendencias posibles, la mayor cantidad de municipios posibles, y en este caso la Intendencia de Montevideo, que continúe el Frente Amplio en el gobierno de Montevideo, y reitero, después como intendente, desplegando toda su capacidad de diálogo, de negociación, sus valores, su transparencia, su capacidad de gestión, para hacer una mejor ciudad, para hacer un Montevideo que sea mucho más digno para montevideanos y montevideanas. Con esa amplitud que usted menciona, Villar es un buen candidato para pelear, por ejemplo, en el caso de que la oposición trabaje en manera de coalición, como viene sonando por estas horas. No tengo la más mínima duda. Yo creo que nosotros tenemos que trabajar para tener los 3 mejores candidatos en el caso de Montevideo. En cualquier caso, ya sea que la oposición vaya toda junta, ya sea que vaya con distintos lemas, en cualquier caso nuestra estrategia dominante es la de trabajar con un conjunto de candidatos que sean quienes tengan toda esta capacidad de mostrarse a la ciudadanía con visión de ciudad, con capacidad de diálogo, de negociación, con valores y con capacidad de gestión. Y reitero, creo que Álvaro Villar sin duda contribuye enormemente a ese menú posible de Frente Amplio. ¿Cuáles deberían ser las prioridades de la nueva administración de la capital? Bueno, en estos días justamente Álvaro estaba dando las primeras pinceladas en esto, ¿verdad? Porque todavía está en construcción
la formulación programática del Frente Amplio a nivel departamental y obviamente cualquiera de los 3 candidatos del Frente Amplio que después resulte ser intendente va en primer lugar a tener como referencia ese programa que a nivel departamental se aprueba en el Frente Amplio. El propio Villar planteaba trazos fuertes, ¿no?, de tener un foco en los elementos de prioridad que tiene que tener una intendencia. Él hablaba de apuntar a ser una de las ciudades más limpias del mundo, él apuntaba a entender en términos de convivencia y de calidad de vida para niños, niñas, para adultos mayores, ¿sí? O sea, hay mucho para avanzar en ese terreno. Obviamente los temas de la iluminación, de las calles, de la seguridad, cosas que muchas de ellas son foco prioritario de los gobiernos departamentales y otras que tienen que hacerse en diálogo con otras instancias de gobierno o con organizaciones sociales. Confiamos plenamente en la capacidad de Álvaro de justamente hilvanar, ser parte de ese macramé que desde distintos lados tenemos que contribuir para que el Uruguay tenga más seguridad, en Montevideo en este caso, ¿no? Más seguridad, más facilidades y más ingredientes para la sana convivencia entre montevideanos y montevideanas, para elementos del gozo, del disfrute de los espacios públicos, para los niños, para los adultos y adultas mayores. O sea, creo que hay un mapa importante de temas en donde obviamente los distintos candidatos del Frente y en particular Álvaro van a estar profundizando en las próximas semanas, sobre todo después del 24 de enero cuando ya tengamos claramente los 3 candidatos. ¿Se imagina roces y fricciones de una intendencia frente amplista con un gobierno de coalición encabezado por el Partido Nacional? Yo espero que hayamos aprendido las lecciones, ¿verdad? Hasta el 2005 que el Frente Amplio empezó a gobernar, bueno, el tratamiento que los gobiernos blancos y colorados daban, por ejemplo, al departamento de Montevideo, que era un gobierno frente amplista, era totalmente discriminatorio en el terreno presupuestal, en el terreno de las políticas. A partir del año 2005 me tocó participar en ese proceso de negociación con todo el Congreso de Intendentes, que tenía algunos intendentes frente amplistas y la mayoría que eran del Partido Nacional y algunos del Partido Colorado, en reformular los vínculos entre gobierno nacional y gobiernos departamentales. Eso llevó a un cambio sustancial en las reglas de juego, una forma de relacionarse en donde se dejaba con mucha claridad cuántos recursos el gobierno nacional iba a volcar a los gobiernos departamentales, ya sea por los artículos constitucionales, ya sea por políticas adicionales. Eso se dio incorporando los 19 departamentos, o sea, no se excluyó más a Montevideo, se incorporó. La distribución de esos recursos la definían el propio Congreso de Intendentes, o sea, era un acuerdo de los propios intendentes. Y además se definió bien claro los montos y siempre se cumplió en tiempo y forma con la transferencia de los recursos. Esto es algo que ha sido valorado por todos los intendentes e intendentas que han ido pasando en estos 15 años por los distintos departamentos. De hecho, en términos gruesos, y puedo equivocarme obviamente un poco, pero en términos gruesos, el monto que el gobierno nacional volcaba a los gobiernos departamentales rondaba los 200 millones de dólares cuando el Frente Amplio empezó a gobernar y hoy está por encima de los 500 millones de dólares. O sea, había mucho más descentralización también en el terreno presupuestal, en el vínculo entre el gobierno nacional y las intendencias, con mucha más transparencia de los recursos y del tiempo y de los momentos. Es fundamental para un intendente o una intendenta saber con cuánta plata va a contar y en qué momento va a contar para poder planificar su actividad. Eso no pasaba antes del 2005. Fue muy claro el relacionamiento, las reglas de ese relacionamiento en los gobiernos del Frente Amplio. Así que yo aspiro, como todo el mundo ha valorado, de todos los partidos que han tenido intendencias, ha valorado ese relacionamiento transparente y cumplidor que tuvieron los gobiernos del Frente Amplio, que esa lógica continúe y que por lo tanto no volvamos a las rispideces motivadas por cuestiones estrictamente políticas que perjudicaban, perturbaban
el vínculo entre gobierno nacional e intendencia, sobre todo en el terreno presupuestal. Bueno, vamos a hablar un poco de la interna del Frente Amplio, ¿no? También se viene hablando de que luego de las elecciones quedó más dividida que antes. ¿Qué evaluación hace usted de la fuerza política después de las elecciones nacionales, con esta autocrítica que sí, en primer lugar, yo creo que hay que entender que en paralelo con el proceso electoral, que todavía está en curso, estamos en el proceso de renovación política del Frente y eso hace que haya movimiento, ¿verdad? Que haya desgajamientos de sectores que eran más, digamos, tradicionales, que hay movimientos de un sector a otro, que hay un poco esta idea de que emergen nuevos posibles líderes, candidatos. Todo ese proceso de renovación y de nuevos liderazgos está sobre la mesa en paralelo al proceso electoral. Por lo tanto, yo creo que eso lo estamos haciendo de manera sana y confío en que vamos a seguir avanzándolo. No es algo que se haga de un momento al otro. El Frente Amplio se construyó y los distintos grupos del Frente Amplio se construyeron con tiempo, respetando libertades y procesos, las cosas no son automáticas y siempre en la diversidad y en el debate y en la disputa. Dentro de los límites de tener claro que el objetivo es que el Frente Amplio tenga los mejores resultados electorales, los mejores resultados políticos, la unidad, que es fundamental. Por lo tanto, yo no veo con dramatismo ninguno el proceso que el Frente está viviendo hoy, porque creo que es un proceso saludable que nos va a terminar fortaleciendo. Y consistente con eso, de lo que se ha llamado la autocrítica, en realidad yo lo veo como una evaluación crítica de entender que el proceso electoral está arrojando resultados, no todos son los que nosotros queríamos. Hay una derrota electoral a nivel de gobierno que es una derrota política, ¿verdad? Perder el gobierno es una derrota política, pero por la forma en que se da, el Frente Amplio queda de pie, lo cual creo que le da valor político, le da fuerza en el terreno político. El Frente Amplio por quinta vez consecutiva fue el partido más votado. Después de 3 gobiernos estuvo a un 1,5% de seguir gobernando. Por eso es que hay que valorar, sí, los logros, los avances, pero también los factores con visión autocrítica que llevaron a este proceso. Creemos que hay elementos vinculados a 15 años de gobierno y sobre todo en el último gobierno, que es el que ahora estamos perdiendo, otros elementos vinculados a la fuerza política, yo diría reacciones tardías a señales que la sociedad nos estaba dando en materia de seguridad, de educación, en materia de cómo tratar las cuestiones de la ética y la corrupción. Creo que ahí hubo reacciones en la dirección correcta, pero tardías que, bueno, la sociedad de alguna manera señaló, además de factores de campaña que ahí yo no asigno. Creo que la campaña es una secuencia de aciertos y errores de todo el mundo, de todos los partidos. Ahí no creo que esté el centro del asunto. Pero el Frente está en ese proceso necesario y sano de entender qué está pasando en el terreno político, de renovación de su visión, de sus estructuras. Esto lo vamos a discutir en la segunda mitad del año, de cómo los cambios en la sociedad también tienen que llevar a una actualización y a un fortalecimiento de las formas de estructura del Frente Amplio para hacerlo más representativo, más participativo, que es lo que el país necesita. Vergara, tenemos que ir terminando, pero me quedó pendiente una consulta respecto al tema de las elecciones departamentales. Sí. Y es por qué, de alguna manera, si su sector político durante la campaña pasada de las elecciones nacionales ensalzó y elogió mucho lo que fue y destacó mucho lo que fue la figura de Daniel Martínez como gestor de Montevideo, como hombre capacitado para la administración y para llevar adelante y trabajar en equipos, ¿por qué en definitiva no terminan apoyando una posible reelección de Daniel Martínez en la intendencia? Porque lo que se sabe, Martínez ha hecho pocas declaraciones, pero lo que se sabe es que Martínez, digamos, no postula o no se impulsa en esta reelección por no encontrar respaldos políticos. ¿Por qué eventualmente su sector, por ejemplo, decidió no acompañarlo? Bueno, la respuesta rápida e inmediata es que nosotros no recibimos ninguna consulta al respecto. O sea, del compañero Daniel Martínez o de quienes estuvieran impulsando la candidatura de Daniel Martínez, nosotros no recibimos ningún planteamiento ni ninguna consulta con respecto a nuestra posición en ese terreno. Nosotros apoyamos con convicción, obviamente, la fórmula Martínez-Villar para la elección nacional
Y en este caso abrimos un poco el análisis a los candidatos y candidatas que están un poco sobre la mesa y sobre los cuales también nosotros hemos dialogado o se nos ha planteado de parte de otros candidatos o candidatas la posibilidad. Valorar más de un nombre, digamos, entonces. Y sí, los que están, todos los que se manejan a nivel mediático, que son los que están sobre la mesa. Pero del sector de Martínez no tuvieron contacto. Exacto, no tuvimos ninguna consulta por lo tanto, para nosotros fue como un dato de la realidad ese proceso en el cual aparentemente Daniel también podía ser uno de los precandidatos o después en el momento en que se define que no lo sea. Nosotros lo vimos en la televisión, no recibimos consultas concretas al respecto. Gracias, Vergara, por acompañarnos. Ha sido un gusto. Cerramos la entrevista con el senador electo Mario Vergara.